Buenas tardes, nuestro trabajo Educación en la India, presentado por Lady Sánchez, Gabriela Martínez, Yesenia Arboleda, Jenny Sánchez y Vivian Díaz. Hola a todos, los invito a que hagan parte de esta gran aventura sobre la antigua India. La antigua India, aparte de ser una de las primeras civilizaciones del mundo, fue también una de las civilizaciones más grandes e importantes del continente asiático. Esta surge en los años 3300 a.C. con la aparición de la cultura del Valle del Indo, desarrollada en la zona sur del continente asiático, específicamente entre el río Indo y el río Ganges, los cuales eran muy importantes para esta civilización porque en algunas épocas del año inundaban las tierras cercanas y esto hacía que estas tierras fueran muy fértiles para la agricultura. Los primeros pobladores fueron tribus nómadas dedicadas al cultivo de la tierra y al cuidado de los animales domésticos. Con el pasar de los años, desarrollaron una cultura urbana donde fundaron ciudades que crecieron progresivamente. Tanto fue su crecimiento que se cree que llegaron a tener alrededor de 50.000 habitantes. Sociedad. La sociedad hinduista se organiza bajo el sistema de castas, es decir, una forma de organización tradicional y religiosa que determina a las personas según su condición al momento del nacimiento. La casta determina el estrato social, determina con quién casarse, qué trabajos realizar, qué lugares visitar y cómo vivir. La sociedad estaba dividida según el dinero que tenían. Primero, nos encontramos con los brahmanes. Son sacerdotes y maestros. Son la casta más alta. Se dice que salieron de la boca del Brahma. Son los amos y señores de la sociedad india. Nadie puede pasarse a una casta superior. Son hereditarias y es lo que marcará la vida y muerte de una persona. La casta determina la profesión, el estudio, las posibilidades socioeconómicas, como así. También su matrimonio. La unión entre personas de distintas castas no está permitida. Los bahichas, comerciantes, artesanos y campesinos, se formaron de las piernas del Brahma. Es la clase trabajadora. En cuanto a la artesanía, trabajaban los tejidos de algodón y alcanzando grandes avances en la metalurgia. Los Dalits, la gente que servía a aquellos que tenían mucho dinero. Su categoría es tan pobre que ni siquiera alcanzó los pies de sus dioses. Los Kshatriyas, políticos, militares y guerreros, salieron de los hombros y brazos del dios. Grupos guerreros gobernantes del subcontinente indio, especialmente del norte de la India. Estos disfrutan de una reputación como guerreros. La influencia religiosa se puede ver en las calles, a través de los edificios y arquitecturas, pero también encontramos numerosas esculturas y pinturas. Son 4 religiones originarias de la India: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, a las cuales se le pueden añadir el judaísmo, el cristianismo, el islam, el zoroastrismo, que coexisten ya hace muchos años. La religión hinduista impregna la educación, desde las variantes védicas y brahmínicas traídas por los pueblos arios, a las novedades que supusieron el budismo y el jainismo, surgidos en el siglo VI a.C. Encontramos una ceremonia de iniciación escolar que se llama Upanayana. Simboliza el nacimiento espiritual del alumno. La religión marca un poder importante dentro de la formación por unos libros llamados Smruti. Son unos libros sagrados. Los manejan los Vedas, Brahmas, Aranyakas y Upanishads. El canon budista o Tripitaka es el Vinaya Pitaka. Es para la disciplina del estudiante. El Sutta Pitaka trata sobre la revelación. El objetivo de la religión fundamental de la educación es la liberación de la ignorancia. La religión se basa
en una serie de renacimientos o reencarnaciones que terminan con la salvación del alma, llamado Mosca. Los maestros gurú de la India eran considerados como seres dotados de gracia divina, quienes tienen excepcionales poderes de concentración, meditación y espiritualidad. El gurú instruye, inicia y guía al discípulo en su formación espiritual. Como antes mencionado, solo pueden acceder a la docencia del gurú los miembros de las tres clases superiores. Los siervos o sudras, así como los parias, quedan fuera de ella. El discípulo silla debe reunir, además de la condición social, unas cualidades físicas, mentales, morales y espirituales. Iniciaban los estudios con la ceremonia del Upanayana, simboliza el nacimiento espiritual del alumno, quien recibe de su gurú una mantra o fórmula sagrada. Su conciencia divina le permite sacar al discípulo de la oscuridad y revelarle la verdad divina que se oculta en su interior mediante la oración y meditación. La labor del gurú consiste en despertar las cualidades que afloran en su ánimo. Él le enseñaba todo lo que querían aprender, desde su escrito hasta las escrituras sagradas. Entre algunos de los gurús más famosos de la historia encontramos a Arada Kamala, el primer guía espiritual de Buda. También vale la pena mencionar a Rama, considerado como el séptimo avatar de Vishnu y uno de los dioses más importantes de la India. Como había mencionado, Buda es el nombre por el que se le conoce a Siddhartha Gautama, un personaje nacido quien vivió entre los años 566 y 478 antes de Cristo. Desde aquel entonces es una de las figuras religiosas más sagradas y con mayor número de adeptos en el budismo e hinduismo. Buda significa el iluminado. No podemos dejar de mencionar a Kabir, el místico, poeta y filósofo hindú más venerado en el país. Hoy en día es considerado como un santo. El objetivo fundamental de la educación en la liberación de la ignorancia moksha se pretende educar al varón en la obediencia, el respeto a los padres y la piedad hacia los dioses. La mujer debe aprender las virtudes de someterse y adorar al marido, la fidelidad, la castidad, la obediencia y la resignación, la alegría de llevar con perfección un hogar. En la India no se denominan clases sociales sino castas, por la connotación religiosa que tiene la organización social. La más alta son los brahmanes, que está conformada por los sacerdotes. Las escuelas religiosas en la India son los brahmanes, budismo y jainismo. Los brahmanes, según el hinduismo, son las castas que se dedican a los oficios religiosos. Ellos tienen la responsabilidad de aprender y transmitir a los Vedas las oraciones que hasta hoy en día se siguen escribiendo y recitando en sánscrito. Escuela de jainismo. Tuvo origen en la India. Se caracteriza por rechazar el origen divino y la autoridad de los Vedas. Para ellos, ser vegetariano no es un problema de salud, es un problema religioso. Es importante entender el término Buda. Era una denominación como para los sabios e iluminados de la época. Gautama no fue ni el primero ni el único Buda, aunque sí el más importante y supremo. Muchas gracias y nos vemos pronto.